Muy buenas noches, amigas y amigos de Todas las Noches Son Viernes. Vamos a dedicar el programa a un tema que me lo ha sugerido, por así decirlo, la lectura que estoy haciendo de un libro muy interesante que se los recomiendo a todos, que se llama Ring of Steel, Germany and Austria-Hungary in World War I. O sea, el anillo o el cerco de acero sería la traducción más bien, Alemania y Austria-Hungría, el Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial, de Alexander Watson. Es un libro muy interesante porque está hecho al revés de prácticamente todos los libros escritos por anglosajones. Está hecho desde la perspectiva de los alemanes y los súbditos del Imperio Austrohúngaro, desde el otro lado. Normalmente estos libros de la Primera Guerra Mundial ven las cosas desde el ángulo de los aliados, de la Entente, de los franceses, los ingleses, especialmente los ingleses. Los historiadores anglosajones le dan una importancia fundamental a ver las cosas desde su lado anglosajón. Y esto es visto desde el lado de los alemanes y de los súbditos del Imperio Austrohúngaro, donde habían austríacos, húngaros, polacos, rutenos, serbios, croatas, bosnios, un montón de gente. Era un imperio multiétnico con muchos grupos distintos. Ese fue uno de los problemas que tuvo ese imperio. El libro es interesante, ve cómo reaccionó la gente, por qué apoyaron a sus respectivos emperadores. En la Alemania el emperador era el Kaiser Guillermo II y en Austria-Hungría era Francisco José. Era un emperador que muy viejito, ya llevaba como 50 años en el poder y era muy respetado, como se respetan todas las cosas que han durado mucho, ¿no? Y cómo reaccionó el pueblo alemán, los pueblos del Imperio Austrohúngaro de acuerdo a sus distintas condiciones, cómo apoyaron o no apoyaron de distintas maneras la guerra, cómo se sentían ellos en esta guerra. Se sentían acosados, básicamente, se sentían víctimas de una conspiración derivada del crecimiento tremendo que tenía Alemania, especialmente en el campo industrial. Se sentían víctimas de la envidia y del temor de los demás. Se sentían acosados, rodeados de un anillo de acero, que es una visión totalmente distinta a la visión de Occidente de los aliados, los enemigos, que hasta el día de hoy, si ustedes leen prácticamente cualquier libro de historia, incluso algunos libros de autores alemanes, como un historiador llamado Fischer, que culpan 100% de la guerra como resultado de una sed de conquista a los alemanes del Imperio Austrohúngaro. Ellos son los malos de la película. No es que esté diciendo lo contrario este señor Watson, sino que se pone en el otro lado y establece algo que había establecido Tucídides, que lo he mencionado, lo he citado muchas veces en este programa, este historiador griego del siglo V antes de Cristo, en el sentido que las guerras las origina en parte el miedo a lo que va a hacer el otro, y aquí es un caso bastante claro de eso. Todos los países, y desde luego también Alemania y el Imperio Austrohúngaro, sentían que de seguir las cosas así como estaban, iban a terminar siendo aplastados. Tenían miedo, por ejemplo, los alemanes, de cómo estaba modernizándose y creciendo el ejército ruso, que estaba en un proceso de reforma después de la derrota con los japoneses en 1905. Se estaban modernizando, estaban tendiéndose líneas férreas hacia las fronteras con Alemania, lo cual iba a facilitar y acelerar la movilización, que es una etapa fundamental en una guerra, la movilización, el tener todo listo para entrar en acción. Tenían miedo a qué iba a pasar en unos años más cuando Rusia siguiera modernizándose y creciendo, sus ejércitos cada vez más numerosos, cada vez más eficaces, menos despelotados, como había sido en la guerra contra los japoneses. Tenían miedo también a Francia, no tanto miedo, pero veían que Francia también se estaba rearmando. Tenían muchos miedos. Y el otro lado también. Bueno, pero no es el tema que quiero tocar ahora. Resulta que en este libro se manifiestan de manera muy clara que muchos procesos históricos son anunciados o tienen una especie de preestreno bastante antes que ocurran. Y ya van a ver a qué me refiero. Cuando se desata la Primera Guerra Mundial, en el primer mes o año, desde luego en el primer año, ya en agosto, para sorpresa y consternación
de Alemania, del Imperio Alemán, los rusos se movilizan muy rápido y atacan el este de la sección este del Imperio Alemán, que es Prusia. Prusia es la parte de Alemania que está más hacia el este. Y los rusos entran, invaden parte de Prusia, que estaba débilmente defendida, porque en el plan de guerra alemán la mayor parte de las fuerzas se concentraban en el frente occidental, enfrentando a Francia y a los ingleses eventualmente. Ahí estaba el 80-90% de las fuerzas armadas alemanas, y por consiguiente estaba bastante desguarnecida la frontera este, porque ellos habían presupuestado que la movilización rusa iba a ser muy lenta. Entonces en el plan de guerra alemán, el plan de guerra alemán que había sido planeado por von Schlieffen, un estratega alemán, desde hacía mucho tiempo, la idea de ellos era derrotar rápidamente a Francia y luego volverse hacia el este, llevar las tropas, una vez vencidos los franceses, llevar esas tropas, o la gran parte de ellas, a combatir a los rusos que recién estarían llegando al frente. Pero no pasó así. Llegaron muy rápido los rusos en fuerza, en número importante, y lograron invadir parte importante por un tiempo, no mayor. Estos fueron finalmente expulsados rápidamente, pero... y aquí vienen los anuncios de la historia. Lo que hicieron los rusos durante el tiempo que estuvieron en Prusia, que no fue mucho, unas semanas nada más. Y hubo 2 veces en que entraron a Prusia, pero especialmente en la primera oportunidad y también en la segunda. Lo que hicieron anuncia lo que sucedería en una escala aún mayor y más salvaje en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, llevaron a cabo matanzas, llevaron a cabo limpiezas étnicas, llevaron a cabo movimientos de población masivo, no matándolos, sí, aquí vean ustedes cómo los ensayos son distintos a la obra real al final, ¿no? Gente de origen alemanes, por ejemplo, que podían convertirse en soldados alemanes jóvenes, se los llevaron en masa al interior de Rusia, se llevaron poblaciones completas, violaron a infinidad de mujeres alemanas e hicieron en una escala más reducida, mucho más reducida, lo mismo que se haría en la Segunda Guerra Mundial por lado y lado. Por lado y lado. Los austríacos, por su parte, cuando partió la guerra, también llevaron a cabo acciones brutales que se replicarían en una escala aún peor en la Segunda Guerra Mundial. Fue un ensayo general de la sospecha contra poblaciones completas por ser de tal o cual características étnicas o culturales. Fue el estreno en sociedad de la expulsión masiva de pueblos completos, de la ejecución de gente por sospechosa, del encarcelamiento masivo de miembros de la élite política o intelectual que podrían eventualmente ser contrarios al esfuerzo de guerra del Imperio Austrohúngaro. Las mismas acciones que nunca antes se habían visto en Occidente. Hasta este momento, en la Primera Guerra Mundial, las guerras era simplemente un asunto que se libraba entre ejércitos profesionales que llevaban a cabo un par de combates o más, y eso era todo. Y acaso si los civiles eran incorporados era marginalmente porque simplemente la batalla había ocurrido en el patio de su casa, por así decirlo, o porque el ejército antes del combate habían estado ocupando un pueblo y habían estado, qué sé yo, exigiendo a ese pueblo contribuciones de alimento y cosas así. Pero fuera de eso no se tocaba a los civiles propiamente tal en Occidente, en tiempos modernos, en el siglo XVIII, XVII. Entonces se estrena en esta Primera Guerra Mundial, esta guerra de masas, esta guerra de pueblos completos, operaciones contra la población civil que no se habían visto en mucho tiempo y que se replicarían con mucho mayor, en una escala mucho más grande en la Segunda Guerra Mundial, y que se siguieron replicando en la guerra de los Balcanes ahora, recién a finales del siglo XX. Ustedes recordarán que hubo ahí estas guerras entre serbias, croatas, etcétera, donde hubo campos de concentración, y los mismos elementos que habíamos visto en la Segunda Guerra Mundial, ahí en los Balcanes en una escala más pequeña, porque
el teatro de guerra era más pequeño. Se estrenaron en sociedad entonces procedimientos militares que anunciaban lo que se venía. Pero hay más. Es muy interesante este libro porque nos recuerda una serie de cosas que a veces uno no las sabía o las había olvidado. Ustedes saben que en Europa ahora existe ni siquiera el mercado común, sino que la Unión Europea, que es una unión comercial y en parte también política bastante masiva. Y todos tenemos por lo menos el conocimiento de que primero el mercado común europeo, más o menos reducido a algunas cosas, luego en gran escala, y luego finalmente la Unión Europea es algo que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos eso. Bueno, les tengo una novedad. La idea de unificar Europa en una sola unidad política y sobre todo económica viene de mucho antes y se conversó y se trató y se discutió a distintos niveles y con distintas fórmulas durante toda la Primera Guerra Mundial y especialmente al principio. El concepto era, en Alemania, lo que se llaman Mitteleuropa, o sea, la Europa del centro, la Europa central, Mitteleuropa. La idea de generar un tratado, una unión comercial entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro, integrar a Francia, a Bélgica, a Polonia, que era parte, Polonia, sí, lo que había de Polonia, y todas las otras regiones de difícil detalle del Imperio Austrohúngaro en una unidad económica y política. Conversaciones que se tuvieron seriamente a distintos niveles. Eran ideas que aparecían con distintas formas y con distintos grados de profundidad en el alto mando alemán militar, que aparecían en las cancillerías, que se escribían libros sobre ese tema y que no llegaron a ninguna parte, porque la guerra terminó con la derrota de las fuerzas de Alemania y de Austria-Hungría, y simplemente vino la repartición o la nueva geografía europea con el Tratado de Versalles, ¿no es cierto? Ustedes recordarán los aliados después de que se derrota, de que se rinde Alemania. Primero hubo un armisticio, luego finalmente los alemanes se rinden, literalmente. Los europeos, la Francia, Inglaterra, Estados Unidos, que ya había entrado a la guerra, se reúnen en Versalles y durante todo 1919 redibujan el mapa de Europa y determinan un montón de cosas, le imponen a Alemania una serie de indemnizaciones de guerra, le eliminan su ejército, los temas de nacionalidades el Imperio Austrohúngaro es deshecho y se convierte en una serie de naciones independientes. Eso fue lo que ocurrió. Pero antes de eso, los alemanes, que tenían todavía la esperanza de ganar la guerra, tenían ya el plan de generar un mercado común europeo. Y fíjense ustedes que en la Segunda Guerra Mundial, el concepto de Mitteleuropa volvió a surgir. De hecho, lo que impuso Alemania, la Alemania nazi, mientras se dominaba en Europa, fue alguna clase distorsionada y bajo conquista, por supuesto, de unidad europea. Es decir, la economía de Francia, por ejemplo, la economía de Checoslovaquia, la economía de Bélgica y de todos los países que ellos controlaron, en algún grado mayor o menor fue subordinada a las necesidades militares de Alemania. Estos tanques que usted ve en las películas tan eficaces que hacían los alemanes, muchos de ellos se construían en Checoslovaquia, en las fábricas Skoda, hasta que ahora fabrican autos. Muchos otros elementos de guerra se fabricaban en lo que era entonces y sigue siendo ahora la fábrica Renault de automóviles, tanques, por ejemplo, aviones, en fin. Ellos sometieron a Europa a una estructura unificada para el servicio de la guerra, por supuesto, y con todas las distorsiones y con todas las torpezas, pero también una vez más aparece ahí el tema de una Europa unida por el control superior del nazismo, pero unida. Y vuelve a aparecer después de la Segunda Guerra Mundial y esta vez se constituye como lo que se constituyó, o sea, como un mercado de república soberana, y luego se constituye la Unión Europea finalmente con una moneda común y todo eso. En otras palabras, estaba en la estructura de la situación de Europa, de la Europa del siglo XIX en adelante, estaba ahí, digamos, no solo la idea, sino que las fuerzas y las lógicas en el mundo de la realidad propiamente tal,
que llevaban, que impulsaban y que generaban una y otra vez, por lo menos la idea de la unificación europea. Y la idea de las limpiezas étnicas, la idea de los movimientos de población masivos llevados de un lado a otro, la idea de los exilios masivos. Entonces, estos ejemplos que les he dado de cómo mucho antes, bastante antes de que algún modo de vida, alguna organización, algún proceso histórico se manifieste en toda su fuerza, hay como ensayos generales previos. A veces ensayos generales de cosas monstruosas como las que les mencioné que hicieron los rusos y los austrohúngaros en las regiones durante la Primera Guerra Mundial, que estaban anunciando lo que iba a venir en la Segunda, donde ya la cosa se hizo en una escala mucho peor, porque ya no simplemente se violó unas pocas mujeres o unas cuantas mujeres, sino que a miles de mujeres, no solo se movió a poblaciones, sino que se aniquiló poblaciones. La cosa se llevó a una escala superior de brutalidad, sin duda alguna. Y por supuesto esa Mitteleuropa que pensó Hitler era una Mitteleuropa del crimen y del genocidio en gran escala, y no la que estaban pensando los jerarcas de alemanes de la Primera Guerra Mundial, que era otra cosa. Y este fenómeno del ensayo general previo, y a veces varios ensayos, se da en todo orden de cosas en la historia humana. Toda organización social que ustedes conozcan, por ejemplo el sistema capitalista. El sistema capitalista emergió no de golpe y porrazo, sino que luego de varios ensayos generales. Con ensayos generales me refiero a organizaciones precapitalistas, a experimentos, no experimentos propiamente tal, pero a modos a formaciones sociales en que los nuevos valores y las nuevas conductas económicas reemplazaban solo parcialmente las antiguas. Las relaciones económicas del mundo feudal, y entraban en lucha política, y gran parte de la historia política de Europa más o menos moderna a partir del siglo XVI y XVII tiene que ver con ese conflicto. Y hubo ensayos generales, y si ustedes por ejemplo leen alguna de la literatura que se escribió en algún momento para explicar, justificar el derrumbe del mundo socialista, que se derrumbó entero prácticamente, porque incluso los países supuestamente comunistas como China, lo único comunista es el partido que controla, como puede siempre haber un grupo de gente que controla totalmente el poder, que es un monopolio del poder, que es una dictadura, digamos, de un grupo, de un partido, de lo que sea, pero debajo de eso la economía china es una economía de libre mercado, con una gran intervención del Estado, es cierto, pero eso no cambia el hecho central. Es una economía de empresas privadas, con millonarios, con todos los elementos que ustedes pueden ver en Estados Unidos. Solo que, a diferencia de Estados Unidos, hay un partido único, eso es todo. El socialismo como formación social se derrumbó, porque no funcionó nunca bien, no generó la riqueza que ellos suponían que iban a producir, y cuando eso no sucede, finalmente las cosas son inviables. Y entonces la justificación que han dado algunos pensadores marxistas es que esto fue un ensayo general nada más, que no estaban dadas las condiciones. Y de hecho mucho antes de que se constituyera el mundo socialista, antes que se constituyera la Rusia llamada comunista, y luego todos los demás países que Rusia se apoderó y se impuso después de la Segunda Guerra Mundial, y que generaron todo este mundo socialista, mucho antes de que eso ocurriera, ya habían teóricos que decían que el socialismo, y mucho menos el comunismo, requería una maduración tal de las condiciones económicas que esto solamente podía partir en Alemania, que era el país más desarrollado de Europa, y jamás en Rusia, que era el país más atrasado de Europa. Y ya ven ustedes que pasó exactamente al contrario. Se desarrolló en Rusia y para nada en Alemania. Ellos dijeron que no podía ser en Rusia, pero se constituyó en Rusia, que era un país absolutamente atrasado, y el resultado de eso fue que, en la visión de estos críticos, que el socialismo, el mundo, se tuvo que instaurar con métodos muy violentos para imponerle a una población reacia, una población que venía de un mundo muy atrasado, que estaba en el marco cultural, económico y político del zarismo, imponerle la modernidad, imponerle, por ejemplo, la agricultura colectivizada que quería Lenin y luego Stalin, se impuso de la manera más brutal.
los propietarios privados de la tierra que habían estado desarrollándose poco a poco en el mundo zarista, y los que le iba mejor, y eso siempre es un pecado en las concepciones socialistas y igualitaristas, los que están más arriba, eso ya hay una sospecha que son unos criminales, unos explotadores. A esa gente la destruyeron política, económica y a veces biológicamente también. Hubo enormes desplazamientos de población. Vea usted cómo se aprendió la lección. Se tomaba todas estas personas, por ejemplo en Ucrania, murió mucha gente, muchos de hambre, porque se desarticuló la economía agrícola. Otros fueron simplemente muertos de un balazo en la cabeza, a otros se los llevó en masa a Siberia, donde murieron de hambre. Y en muchos otros sentidos también el socialismo se impuso a la fuerza. A la fuerza. Toda la historia del socialismo ruso es una historia de crímenes en gran escala, de persecuciones, de juicios, de racias, de purgas, todo el tiempo. Porque, dicen los críticos, no estaban dadas las condiciones. Era un ensayo general fallido, fue un ensayo general fallido. Pero eventualmente, dicen estos críticos, una estructura socialista, no capitalista, va a sustituir, va a ser la próxima formación económica y social del mundo, cuando estén dadas las condiciones, cuando ya este ensayo no sea un ensayo, sino que sea ya finalmente la inauguración de la obra en pleno. Y en virtud de ese raciocinio, que no da por muerta el experimento socialista, es que todavía quedan muchos socialistas. Estoy hablando de los más inteligentes, no estoy hablando de los que simplemente son socialistas, tal como una señora beata es cristiana, simplemente porque sí, porque siempre lo ha sido, porque se nació en ese ambiente, se crió en ese ambiente, leyó unos folletos a los 15 años y no la van a sacar más de su beatería. Y el comunismo y la idea socialista generan sus propias beaterías. No, estoy hablando de los intelectuales, los que piensan un poco, esos dicen sí, hubo un fracaso, no estaban dadas las condiciones, fue un ensayo general que no resultó. Pero en algún momento las condiciones van a estar dadas y ya y por supuesto están anunciando que ya están dadas, y eso les permite seguir siendo creyentes en el socialismo. Ustedes me preguntan a mí, ¿y usted cree que eso es lo que va a ocurrir eventualmente, que el capitalismo va a ser reemplazado por el socialismo cuando estén dadas las condiciones? Yo creo, lo he dicho en alguna oportunidad en otro programa o en este mismo programa, que efectivamente creo que la formación social capitalista tiene sus días contados, sus años contados, en cierto sentido, pero no porque haya de ser reemplazada por el socialismo o el comunismo propiamente tales, sino porque el inmenso progreso tecnológico que se está acelerando más y más está generando espacios de producción y de consumo que ya no funcionan ni pueden funcionar bajo la lógica económica de todos los tiempos, y no solo el capitalismo, que es el principio de la escasez. He puesto el ejemplo y lo voy a poner de nuevo, de la cantidad de productos que ustedes pueden encontrar en productos informáticos gratis en el mundo de la Internet, en el mundo de la Internet, porque simplemente usted no agota nada con bajar un programa. Usted, por ejemplo, baja el programa que yo uso para escribir muchas veces, que se llama LibreOffice o algo así, que lo genera un grupo de personas bastante grande que piden de repente contribuciones. Uno puede dar unos $, si quiere. Pero usted al bajar el programa, usted no está agotando ningún recurso. No es como ir a un campo donde hay, una plantación de durazno y empezar a sacar durazno. Llega un momento en que se acaban los duraznos y se genera un problema de escasez. O sea, hay un límite en la disponibilidad del bien material llamado durazno en ese lugar. Pero no hay un límite en la disponibilidad de un producto informático, y usted puede encontrar en la red toda clase de productos informáticos gratis, porque además, aunque los autores quisieran cobrar, no podrían hacerlo, porque hay otro programa que está al lado que es igual y que es gratis, y así sucesivamente. Se generan, cuando hay una extrema abundancia, en este caso manifestada por el hecho de que no hay manera de acabar con un programa, de que porque lo bajaron 1 millón de personas, el programa va a desaparecer. En absoluto, puede usted bajarlo 1 trillón de veces y sigue el programa estando ahí. Usted está bajando una información, no está bajando una cosa. Entonces, ese principio de la abundancia derivada de la tecnología, evidentemente que va generando, y esto creo que fue un tema que analizó también el propio Carlos Marx,
va generando una situación donde el principio de la escasez que hace necesario el principio del intercambio de equivalentes empieza a perder su sustento. ¿A qué llamo intercambio equivalente? Bueno, pongamos una situación simple. Usted está en una isla y en un rincón de la isla usted produce lechuga y otras cosas que se pueden comer, y al otro lado de la isla hay un tipo que es pescador. Entonces usted tiene un tiempo limitado, no puede dedicarse a las dos cosas, entonces produce las lechugas nomás. El otro tampoco tiene una abundancia de tiempo como para producir de todo y produce pescado. Y tampoco produce tantos pescados, no puede pescar más allá de cierta cantidad y usted no puede producir más allá de cierta cantidad de lechuga. Entonces hay un tema de escasez latente ahí. Y si usted intercambia con el pescador, van a tener que intercambiar valores equivalentes. O sea, a mí me costó 1 hora producir el pescado, a mí me costó 1 hora producir una lechuga, entonces 1 lechuga por un pescado. Si a mí me costó media hora la lechuga, entonces 2 lechugas por el pescado. Hay un intercambio equivalente, es la única manera de que las partes que están intercambiando en esta escasez latente, para ellos el intercambio tenga sentido. Y toda la economía de todos los tiempos, hasta el día de hoy, se basa en el intercambio, el quid pro quo, el intercambio de equivalente bajo el principio gobernal, de gobierno, por así decirlo, el principio básico que está actuando detrás de la escasez, de que hay un límite en la cantidad de bienes disponibles y por lo tanto usted, si los va a cambiar algunos de ellos, lo quiere hacer en términos de igualdad de valor. O sea, usted pierde este valor, entrega una lechuga, pero recibe un valor equivalente en pescado. Todas estas cosas las examinó con mucho cuidado un economista del siglo XVIII que se llama, XVIII, se llama David Ricardo. También lo examinó esto Dan Smith. Son principios básicos que están todavía vigentes porque son principios de la realidad, no son invenciones así, hipótesis gratuitas de estas personas. Pero ¿qué pasa si hay si usted en esa misma isla, el pescador, tiene una cantidad infinita de pescado? Y usted, el productor de lechuga, tiene una cantidad infinita de lechuga. No hay intercambio equivalente ya. Todas las lechugas que se lleve el otro tipo no van a disminuir su disponibilidad de lechuga, porque al infinito no disminuye porque usted le quite una cantidad X, por definición. Y así sucesivamente. Entonces simplemente va a haber un regalo, se va a establecer la economía del regalo, que de hecho en algunas sociedades más o menos, llamémoslas primitivas, pero no tan primitivas, sociedades que han sido estudiadas por los antropólogos, por ejemplo, las sociedades que se establecieron en el Pacífico, en estas islas, estas cosas que usted ve en las películas, con unas niñas bailando bajo unas palmeras y los tipos saliendo con unas piraguas a pescar. Esas sociedades que eran de muy poca gente y en un medio ambiente muy rico desde el punto de vista de la naturaleza, de la abundancia de recursos, tendía a imponerse la economía del regalo. ¿Sabían ustedes? La persona, por ejemplo, que por cualquier motivo lograba coleccionar más cocos de las palmeras, más pescado, pero no se las iba a poder comer todo, regalaba, el resto era una gran fiesta. Y a veces habían viajes de una isla a otra y se regalaban mutuamente sus productos en exceso, porque no tenía sentido el intercambio. Lo que ganaban los que regalaban era prestigio. Así como los que regalan sus programas de computación ganan prestigio, ganan una cosa subjetiva que es sentirse que están contribuyendo, o sentirse que son conocidos, o sentirse que tienen un programa mejor que el del lado, pero no es un tema monetario en muchos sentidos. Así es que esa economía de la superabundancia derivada de la tecnología es lo que va a quitarle el piso al capitalismo, no el socialismo. El socialismo también es en el fondo una manera de enfrentarse a la escasez, pero de otro modo. Y un modo que no funcionó, porque mató los principios de codicia y de ambición y de cada cual quiere mejorar su posición, que son el motor fundamental de la economía capitalista. Y con esto terminamos el programa en la parte número 1. Ya viene, espero que esté por ahí asomado, Álvaro Salas, para entrar en materia en cosas bastante distintas a las que hemos tratado hoy día. Y antes que me vaya a este bloque, recuerden, para los interesados en la Primera Guerra Mundial y esta visión distinta desde el otro lado, Ring of Steel, que está en Amazon, lo estoy viendo aquí, de Alan Watson. También está en papel, hardcover, $24.69, y en Kindle, que usted lo puede bajar al tiro así, ¡pum!, $9.36, o sea, le sale por 7 lucas más o menos, y es un libro excelente.